Pues muy buenas tardes. Como ya lo mencionaron, mi nombre es María del Carmen Mendoza López. Trabajo en los servicios de salud, especialmente en el Hospital Básico Comunitario de Gilitla. También soy docente de la Universidad Intercultural Campus Matlapa. Y bueno, actualmente coordino la carrera de licenciatura en enfermería. Y pues bueno, nos pareció muy relevante que nos invitaran a participar en este tema de prevención de COVID en el hogar. Hablamos de las múltiples situaciones que ocurren fuera de cómo se contrae en muchos lugares, pero realmente cómo estamos manejando en el hogar. Hay mucha información en las redes, mucha cadenas que se comparten y a veces dudamos o vemos la procedencia, no sabemos de qué procedencia son y podemos estar incurriendo en situaciones incluso erróneas. Entonces, muchas veces se ha visto que una de las mayor partes donde la gente se contagia, pues es en el hogar. El hogar viene a ser como el lugar más seguro, pero también se puede volver el lugar más peligroso si no llevamos a cabo medidas sencillas bajo las cuales en la actualidad o poco a poco nos vamos a tener que ir reincorporando, que ir tomando en cuenta para llevarlas a cabo. Entonces todos sabemos o ya se ha difundido mucho sobre que el virus que provoca la enfermedad, que la enfermedad es el COVID-19, que la provocan una familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves, circula entre humanos y animales sobre todo. Y bueno, tenemos varias vías de transmisión del SARS-CoV-2, que es el virus específicamente. Tenemos tres formas. La primera es por gotas. Las gotas se diseminan a mayor de 5 micras de diámetro al hablar o al toser y pueden alcanzar hasta 1 metro de distancia al hablar y hasta 4 metros al toser o al estornudar. La otra son los aerosoles. La diseminación de aerosoles menor a 5 micras de diámetro se producen en toma de muestras de intubación traqueal, reanimación cardiopulmonar, etcétera. Y la otra es en contacto. Cuando estás en contacto directo con un paciente o indirecto con superficies inertes contaminadas, lo que a veces llamamos fomites. Entonces, lo primero es identificar los síntomas para poder recibir o poder saber en qué momento yo debo de acudir. Y el personal o los miembros del hogar deben estar informados de cuáles son los síntomas, cuáles son los habituales: fiebre, tos seca, fatiga. Otros síntomas comunes son molestia generalizada, es decir, un malestar general, te sientes decaído, muy débil, dolor de garganta, a veces al pasar o tragar alimentos, la diarrea. La diarrea es otro síntoma que se ha estado presentando últimamente con mucha frecuencia. La conjuntivitis, es decir, como si fuera una infección de los ojos, ardor, picazón o hasta secreción. Cefalea, un dolor intenso de cabeza que a veces no se tolera. Pérdida del sentido del olfato, no perciben los olores, no perciben los sabores, esa es otra situación. Erupciones cutáneas, que a veces las confundes con una alergia o quizás te picó algo, etcétera. Entonces, esos son otros síntomas que se pueden asociar. Síntomas graves. Los síntomas graves incluyen desde una dificultad para respirar, un dolor o opresión en el pecho, una incapacidad para hablar o para moverse, pérdida del estado de conciencia, entre otros. Entonces, por ello es importante, y por la alta morbilidad, por la alta incidencia en muertes en nuestro país, es importante que aprendamos a prever un plan de contingencia en el hogar. Sabemos que muchos tenemos que trabajar, tenemos que reincorporarnos a actividades, pero sin embargo, pues la nueva modalidad, y como ya ha sido declarada una enfermedad endémica, una enfermedad que llegó para quedarse, lo que tenemos que aprender es a vivir, y primero es desde el hogar. Entonces, se puede anotar, incluso este plan podemos tener registrado, se puede tener en una cartulina en el hogar, un pizarrón, para que todos los miembros del hogar sepan cuáles son las medidas preventivas dentro y fuera de casa. Igual cuando en ocasiones esporádicas lleguemos a tener que se agreguen o se incorporen miembros al hogar, sepan sobre las medidas que se están trabajando. Debemos de tener escrito qué hacer en caso de que un miembro de la familia contraiga la enfermedad. ¿Sí? ¿A quién vamos a hablar? ¿Cómo vamos a poder consultar? Los teléfonos que nos proporcionan nuestras autoridades federales, estatales.
para poder saber cuál es el curso a seguir. Manejar los espacios en el hogar, siempre tener el espacio de entrada. Sabemos que en muchos hogares son cuartos redondos donde viven todos los miembros del integrante, pero bueno, a la entrada de la casa se puede hacer una adaptación para poder ir separando. Igual, cuáles son los desinfectantes más recomendados, su uso, su preparación, porque hoy en día en el mercado se venden infinidad de desinfectantes que no sabemos cuáles son las propiedades, incluso algunos no supimos cómo se preparó. Entonces hay que saber esas partes que más adelante el maestro Raúl nos hablará un poquito más específicamente de cuáles son los más recomendados, cuál es su dilución para saber cómo vamos a usarlos. Hay que organizarnos con los miembros del hogar. Si tenemos acceso a Internet, pues hay que realizar grupos de WhatsApp, buscar entre los miembros del hogar, hacer eso, y también con nuestras familias que están en otras casas, podemos hacer esas redes sociales, ocuparlas para poderlos mantener en contacto y con familiares o vecinos en caso de que exista alguna indicación o hagamos actividades de limpieza de la comunidad. Entonces es importante, si tenemos acceso a las redes, tener ese contacto. Yo sé que, por ejemplo, en nuestra zona hay muchas comunidades alejadas que muchos no tienen acceso a la red, pero si podemos tener un miembro del hogar que sea el que, con todas las medidas de prevención, pueda comunicarse con algún otro miembro de otra familia para saber qué hacer en situaciones de emergencia. Podemos compartir información con todos los miembros del hogar sobre las medidas de prevención, los hitos de atención médica proporcionados por los medios oficiales, como ya se los mencionaba anteriormente, así como los teléfonos de atención psicológica. La atención psicológica es muy importante. A veces caemos en el estrés, en el pánico, de saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está, por las nuevas informaciones, a veces desconocemos y nos dicen es que se está muriendo mucho, pero a veces no sabemos si había algún riesgo asociado, si no se tomaron las medidas de prevención. Entonces, por eso es importante también tener esa orientación y esa atención psicológica, estar en el encierro, el estar siempre en casa nos va a dar. Evitar compartir cadenas de dudosa procedencia. Muchas veces llegan a nuestro WhatsApp o por inbox, nos llegan notas informativas que no tienen carácter científico, no tienen una fuente oficial que nos diga, y eso nos hace también entrar en pánico, estrés. Entonces tenemos que evitar compartir ese tipo de cadenas de las cuales no conocemos, eso es parte, y todos los miembros del hogar deben de estar en esa misma sintonía, no compartir cadenas informativas o notas informativas de las cuales no tenemos un adecuado fundamento, sustento científico. Evitar recibir visitas en el hogar. Y eso es algo que debemos de analizar y debemos de enfocar todas las personas. Evitar también, o sea, no nada más es que yo no reciba visitas en mi casa, yo evitar visitar a otras personas. Que los integrantes que salgan a trabajar, porque hay personas que tienen que salir a trabajar, tienen que, porque el trabajo es indispensable, sobre todo los profesionales de la salud, no podemos, toda esta pandemia no hemos dejado de ir a trabajar. Entonces, somos los que debemos de ser asignados para la compra de víveres y recursos necesarios para el hogar, porque somos las personas que ya salimos, ya estamos en contacto con el ambiente, entonces es la persona ideal para evitar aglomeraciones en los supermercados, en los mercados, aquí llaman las plazas, en las tiendas de autoservicio, etcétera. Entonces, tratar de asignar a alguien. Cuando yo ingreso al hogar, debo de tener que contar con agua, jabón o en su caso gel antibacterial para el higiene de manos. Eso lo podemos hacer en la entrada de cualquier hogar, independiente de la estructura del hogar. Podemos usar un tapete desinfectante si así se puede o lo permite la situación, o una jerga clorada o un atomizador con desinfectante para rociar la suela de los zapatos. Recordemos que este virus es pesado, tiende a caer al piso, y por eso es que los zapatos luego entramos. Y al tocar los zapatos, pues
entramos a casa caminando con los zapatos y al hacer el movimiento del caminado, pues podemos generar o levantar el polvo y ahí podemos darle vuelta al virus y podemos tener niños pequeños que andan sobre el piso con los juguetes, entonces ahí vuelven a acarrear, los agarran con las manos y empieza el contacto mano, boca, nariz, ojos, y esa es otra forma de contagio. Cuando yo retiré, porque el cubrebocas hoy en día se ha vuelto, ya es una opción por convicción, es cierto, nadie te puede obligar, pero tú ya debes de ser consciente, debemos de sensibilizar a la población lo importante que es usar el cubrebocas y cómo retirarlo, porque luego el cubrebocas lo agarramos como si nada, lo echamos a la bolsa, lo traemos por todos lados, lo dejamos en la mesa, no estamos agarrando constantemente el cubrebocas, entonces el cubrebocas no se debe de tocar lo menos posible, y cuando yo entre de la calle debo de retirarlo, con la mayoría trae hacia las orejas, entonces debo de jalarlo de los elásticos, retirarlo y quizás poder cambiarlo con otro limpio. Diríamos, pero ya entro a casa, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Por qué lo vas a cambiar? Porque ya estuviste en contacto con población que estuvo quizás infectada o es asintomática y no te diste cuenta. Entonces, quizás ya el cubrebocas en la parte que expones ya viene sucio, ya viene contaminado. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué? Porque entras a casa, porque estás en contacto con la gente que no salió, que no se expuso. Entonces, en caso de permanecer con el mismo, que no tengas otro, pues evitar tocarte la cara. En caso de tocarte la cara, hay que realizar inmediatamente higiene de manos. Hay muchos artículos que están avalando que una de las principales acciones es que la gente se está constantemente tocando la cara. Entonces, la cara es ahora un hábito. Si te tocas la cara, te tienes que lavar las manos. O antes de tocarte la cara, tienes que lavarte las manos. Acordémonos que traemos el mecanismo de transmisión, manos, ojos, nariz, boca. Entonces, si tú tocas la cara, porque siempre tendemos a tocar la cara, si tú tocas la cara y algunas gotas de las que dijimos y no tuviste la distancia o la sana distancia con las personas, pues al tocarte la cara, puedes traer las manos en contacto el virus y con las manos tocas mucha superficie. Entonces, por eso es importante no tocar la cara. Mientras tú salgas, mientras tú estés en la calle, lo menos, o sea, la cara, hay que hacer ese hábito de no tocarla. En caso de tocarse, pues hay que lavarse las manos o hacerlo con un pañuelo que yo pueda desechar. Se recomienda mantener la sana distancia, lo que ya les hablaba, dentro de casa con las personas que no salen, con las personas que están contra las que salen, porque precisamente en lo que estás, en lo que saliste o demás, ese es el mecanismo que les decía, la parte importante de cómo llevamos el virus a casa. Si no tenemos estas medidas, si no mantengo la sana distancia con las personas que no se exponen, y si no uso un cubrebocas, no uso una adecuada higiene de manos, pues entonces puedo entrar en contacto y con esas personas que no salen y que además, porque las personas que tratamos que no salgan son adultos mayores, son niños, son mujeres embarazadas y aparte personas o adultos que tienen problemas, factores de riesgo. Acordemos que nuestro país es endémico de factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión y más problemas que se enfocan en los factores de riesgo, pues entonces es como llevamos el virus a casa. Por eso es importante tener establecidas las medidas de casa, del hogar, y que todos los miembros del hogar lo conozcan. Todos conocemos las medidas generales de prevención que hemos estado mencionando y de manera repetitiva, pero que son importantes porque han sido la pauta para evitar que muchas personas se infecten. Su lavado correcto de manos con frecuencia, porque esa es otra. Podemos hacer un lavado de manos, pero qué tan frecuente y qué tan correcto es. Entonces, realmente hacemos que el jabón con el que nos lavamos brote espuma. Y si en mi casa no tengo jabón líquido, pero tengo jabón de pastilla, después de usarlo lo enjuagué. Eso es importante tomar en cuenta. El distanciamiento social. Si dijimos que se dispersan hablando un metro, medio metro de pauta. Evitar tocarse de manera reiterante, lo vuelvo a decir, ojos, nariz, boca, son los mecanismos bajo los cuales entra el virus.
Entonces, si yo me los toco y ya toqué una superficie contaminada, pues por ahí puede ser vía de acceso del virus. Evitar lugares concurridos, mantener una buena higiene respiratoria, hay que cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo. ¿Por qué con la mano no? Porque al hacerlo yo con la mano puedo tocar superficies y otra persona puede llegar a tocar esa superficie y ahí es como también se hace la transmisión. Permanecer en casa si hay síntomas leves. Cuando los síntomas son leves es una fiebre que se controla con baños, paracetamol, hidratación. ¿Sí? Si me está ocasionando dificultad respiratoria, cansancio o cefalea, entonces ya tengo que acudir a recibir atención médica o hay números telefónicos a los cuales puedo acceder para poder expresar mis síntomas. Mantenerse informado sobre las últimas novedades y fuentes confiables en la mayoría de los estados, los sistemas de salud estatales o incluso el nacional nos está informando día a día cuáles son las actualizaciones. Entonces, mejor mantenernos informados a través de eso que a través de fuentes de dudosa procedencia. Limpiar y desinfectar y lavar la ropa de manera segura. También nos va a hablar el maestro Raúl acerca de muchas situaciones o de muchas conductas que hacemos de limpieza que a veces pueden ser erróneas o no están siendo efectivas. ¿Qué pasa si algún miembro de mi familia sufre la enfermedad, pero tiene síntomas leves y tengo que aislar domiciliariamente? Pues bueno, hay que estar lavarse constantemente las manos. Tengo un espacio donde yo lo pueda aislar, que pueda usar su propio baño, pues adelante se puede aislar. Si no, pues a tomar puedo cubrir con nylon, dirían acá en la Huasteca, con plásticos, donde yo pueda delimitar el área donde va a estar la otra persona y un material que yo pueda estar limpiando para que esté en aislamiento y evitar que el resto de los miembros se enfermen. Usar cubrebocas, cubrir nariz, boca, durante y antes y durante el contacto con el enfermo. Debemos evitar hablar o toser. Si tos o estornuda, debe cambiar cubrebocas de inmediato y realizar lavado de manos. Hay que considerar la posibilidad de solicitar ayuda ante posibles complicaciones. A veces el hecho esa es la información que damos, de que si voy a cierta unidad hospitalaria, me voy a morir o me van a atender. A veces son situaciones erróneas y tenemos de que van muy complicados. Ahorita se está haciendo una intervención temprana. Tú empiezas a tener un poquito de dificultad, a desaturar, pues se te pone oxigenación de manera temprana y evitas llegar a esas otras complicaciones. Entonces, sí hay que considerar a dónde lo vamos a llevar, a dónde vamos a hablar en caso de trasladar a nuestro paciente. Y esos son parte del plan del hogar. Y hay que seguir las recomendaciones para la limpieza. Siempre se debe limpiar de adentro hacia afuera. No se recomienda el uso de protectores faciales de plástico en recién nacidos, después porque los recién nacidos eso les va a limitar quizás su respiración. Recordemos que ellos respiran más por boca y vamos, por eso mejor el recién nacido hay que mantenerlo en confinamiento dentro de casa. Y en caso, hay que asegurarse que los trabajadores tengan, si es trabajador, tenga su vigencia en su sistema de seguridad social, que tengan un acceso directo a los servicios de salud pública o privada, para que puedan tener el otorgamiento de su licencia de incapacidad según sea el caso, o para que sea su sistema bajo el cual puedan pedir atención. Verificar su disponibilidad de agua y jabón en casa, para poder mantener esta parte y asegurar la limpieza y desinfección de superficies, objetos de uso común como mesas, escritorios que estén dentro de la habitación o del lugar donde está el paciente que está aislado, manijas, teléfonos, equipos de cómputo y bueno, ventilar y permitir la entrada del sol a espacios cerrados, pero evitando corrientes de aire. A continuación cedo la ponencia al maestro Raúl. Maestro, si gusta probar su micrófono, si gusta activarlo, permítame.
Parece que ya. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias por la presentación, por la oportunidad de estar aquí. Y muchas gracias a la LIC Carmen por darnos todas estas medidas preventivas que uno debe de estar tomando. Igual para los personales del área de la salud o personas que tienen este tipo de formación, estas actividades, estas medidas de seguridad nos suenan un poco ya dentro de nuestro estilo de vida. Pero para las personas que están externas a esta profesión, a este estilo de vida, es completamente nuevo. Y hay que empezarle a poner nombre y darle el trasfondo del por qué debemos de hacer esto. Una manera de aprender las cosas es entendiendo por qué las debemos de hacer. Entonces, estas medidas de seguridad tienen un nombre en conjunto que se llama bioseguridad. La Organización Mundial de la Salud menciona que estas normas de seguridad son para proteger a la salud de un trabajador o de una persona frente a riesgos, pero estos riesgos no solamente son biológicos. En esta ocasión resultó ser ante un peligro biológico, pero también hay bioseguridad ante problemas químicos o problemas físicos. Muy probablemente hayan visto en películas este símbolo que como que de simplemente verlo nos resalta y nos llama mucho la atención y lo relacionamos con algo de peligro. Pues bien, es precisamente esa función que se pedía, que debería de tener un símbolo para nosotros tomar como estas medidas preventivas. Las medidas preventivas que ahora se están planteando y que hemos estado trabajando desde más o menos marzo, las podemos decir que de manera general son tres. La primera es la de lavados de manos, la segunda es el distanciamiento social y la tercera el uso de cubrebocas. Ya nos habían mencionado cómo es que se debe de realizar esto, pero ahora falta saber por qué lo debo de hacer. Pues bien, como le mencionaba anteriormente en esta presentación, es de que en realidad nosotros tocamos todo y una de las cosas que más tocamos es la cara. Muy probablemente ahorita en el transcurso de esta conferencia, de estos 20 minutos o 30 minutos que los que llevamos, mínimo una vez ya se han tocado la cara. Es muy, muy, muy probable y esto es porque lo hacemos de una manera muy, muy, muy natural. Lo hacemos que ni siquiera nos damos cuenta, pero nosotros buscamos siempre estar en contacto con nuestro entorno, pero ahora resulta ser que las manos también es un medio para contaminar algunas superficies, nuestro material de trabajo o incluso los alimentos. Es por ello que siempre, siempre se debe de tener las manos muy, muy, muy limpias. ¿Y cómo es que yo me debo de lavar las manos? Pues para ello la Organización Mundial de la Salud pues ya hizo un esquema, como unos pasos a seguir y que últimamente se han estado promoviendo pues precisamente para hacer un correcto lavado de manos. Un correcto lavado de manos no dura mucho, en realidad es aproximadamente un minuto y todo inicia con nada más mojarnos nuestras manos, agarrar una cantidad razonable de jabón y entonces ir esparciendo el jabón a través de nuestras manos. Pero todas las manos, incluso que cubra la parte de las muñecas. Y una vez que ya tengo jabón en la mayor parte de mis manos, hay que asegurarse que sea entre los dedos. Y ya una vez ir haciendo este movimiento en círculos y luego así, este movimiento lo que nos va a ayudar es ir limpiando lo que es nuestras uñas. Pero a todo esto, ¿por qué lo hacemos? Pues bien, porque no solo es quitar la suciedad, también debemos de remover todas las cosas que se nos quedan adheridas a nuestra mano. Pero esto asegura que nuestras manos estén limpias. Ahora falta desinfectar nuestras manos. A veces con esta técnica de lavado buscamos retirar la mayor parte de la suciedad, pero
hay microorganismos que obviamente nosotros no podemos ver. Entonces, para asegurarnos que nuestras manos también quedan desinfectadas, hay que usar algunas ciertas soluciones. La solución más utilizada es el etanol o el isopropanol. Es un alcohol que podemos comprar en la farmacia y viene en una concentración aproximadamente del 70%. Esto quiere decir que ya de entrada los fabricantes lanzan estos alcoholes para precisamente darle un uso desinfectante. Ya anteriormente se ha realizado investigaciones donde se ha encontrado que el 70% en concentración asegura que al nosotros esparcirlo en nuestras manos en ciertas superficies también puede desinfectar nuestras manos. No solo las manos, también lo podemos hacer en las superficies. Y una de las grandes ventajas del alcohol es de que es barato, es de acceso muy fácil y además es de que no daña tanta la superficie. Ya que quedamos así que desinfectamos nuestras manos, también un punto muy importante es de que, bueno, mis manos estuvieron en contacto con muchas otras cosas. ¿Y cómo es que voy a desinfectar las demás cosas? Cuando nos hacemos esa pregunta, debemos de considerar muy bien algunos aspectos que no deben de ser dejarlos a la deriva. La primera de ellas es el ambiente, en la cual quiero yo desinfectar. El segundo es qué voy a utilizar. El tercero es qué concentración de mis sustancias voy a utilizar. Y el último es por cuánto tiempo lo debo de dejar. No solo basta con esparcir el alcohol sobre una superficie, sino también debemos de dejarlo un tiempo considerado para que el alcohol haga su efecto y ya después dejar aproximadamente un minuto, retiramos con una sanita limpia y de esta manera sí ya nos aseguramos que esté desinfectado. Pero no solo el alcohol se puede utilizar para desinfectar superficies, también se puede utilizar el cloro. Principalmente hay formas ya que podemos adquirir en cualquier supermercado, como es el Cloralex. Estas formas que se pueden adquirir principalmente son formas de Legia, tienen hipoclorito de sodio, es muy utilizado y lo utilizamos precisamente por su propiedad oxidante rápido. Una vez que nosotros lo preparamos, o sea, no debemos, este es un error muy común, es de que no debemos de utilizar el hipoclorito o el Cloralex directamente, sino debemos de hacer soluciones para asegurarnos poder desinfectar muy bien. ¿Qué pasa si yo uso el Cloralex así como me lo da el fabricante? Pues corremos el riesgo de que personas que son muy susceptibles llegan a intoxicarse. El cloro, el hipoclorito, tiene un olor muy característico y cuando está muy concentrado llega a dañar con nuestras vías respiratorias. Entonces es por ello que lo debemos desinfectar, lo debemos de adecuar a nuestras necesidades. Aproximadamente lo que nos vende el fabricante está en una concentración del 5% y lo que nosotros debemos de utilizar deben de estar en concentraciones de 0.5 o 0.01, por ahí aproximadamente. ¿Esto qué es lo que quiero decir? Pues muy bien, es poner aproximadamente de 2 a 10 mililitros por cada 100 mililitros de solución. Pues, por ejemplo, si yo quiero preparar 100 mililitros de esta solución desinfectante, voy a poner 90 mililitros de agua y el volumen restante, o sea, hace 10 mililitros, los voy a poner de cloro. O puedo poner aproximadamente de 10 a 2 y el volumen restante para 100 mililitros es de agua. Hay también algunas soluciones que nos la dan en pastillas de cloro. Entonces, esto viene en una forma de hipoclorito de cálcico, y debemos de seguir las indicaciones del fabricante. El fabricante está obligado a darnos las instrucciones de tal manera que su producto asegure la máxima efectividad. De igual manera, nosotros debemos de dejar el hipoclorito y dejarlo que actúe aproximadamente 1 o 2 minutos y después de este tiempo retirarlo.
y a seguir las mismas indicaciones que anteriormente nos habían mencionado, de lo más limpio a lo más sucio, de adentro hacia afuera. También hay que, como es cloro, este cloro sale en forma de vapores y nos puede dañar las vías respiratorias. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de nosotros estar trabajando con este tipo de soluciones. Lo que se recomienda es de que siempre preparemos la cantidad necesaria al momento. También otro de los eventos es el distanciamiento social. Ya hasta hay un personaje de caricatura, Susana Distancia, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué el distanciamiento social? El distanciamiento social es como el juego de ajedrez. La leyenda del ajedrez cuenta la leyenda que un rey aburrido le pidió a sus súbditos inventaran un juego que le divirtiera. Entonces hubo una persona que inventó el ajedrez y el rey estaba tan fascinado con este juego que le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces el súbdito dijo, no le voy a poder pedir dinero o oro porque no me lo va a dar. En ese cambio le voy a pedir un grano por la primera casilla del ajedrez, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 a la 16. Si se fijan, se va elevando. Para la 10ª casilla ya eran 1024 granos de arroz. Para esta última casilla, el rey ya no tenía el arroz en todo su reino para pagarle a este súbdito. Eso pasa con esta enfermedad. Primero tenemos a un infectado. Ese infectado se van a hacer 2. Desafortunadamente, si no se cuidan, van a ser 4, después 8. Para la 10ª repetición vamos a encontrar que vamos a tener 1024 infectados. Eso ya es un número muy grande. Entonces, ese tipo de estimaciones, en realidad eso es una manera muy general, hay estimaciones epidemiológicas mucho más complejas que como es la que ahorita estamos viviendo, nos permiten tener ciertos estimados y chéquense cómo es esta línea cuando nosotros no tomamos medidas. El problema aquí es que nuestro sistema de salud, nuestra infraestructura de salud tiene un límite y lo que nosotros debemos de cuidar es no sobrepasar ese límite. ¿Qué pasaría si lo sobrepaso? Es que no voy a tener tantos médicos, enfermeras, personal del hospitalario para poder atender a tantos enfermos. ¿Y qué pasaría si nosotros tomamos estas medidas? Pues bien, nunca voy a tocar este límite, que es lo que siempre debemos estar buscando. Y ahora, el último punto es el uso del cubrebocas. ¿Por qué es importante el uso de cubrebocas? La simple manera de hablar, habíamos dicho que el virus se transmite a través de gotitas. A nuestra manera de hablar, pues hay algunas palabras que nos hacen expulsar ciertas gotas de saliva y lo hacemos de manera involuntaria, como por ejemplo cuando decimos pa, este hecho de mover los labios de pa es como que expulsamos estas gotitas, ¿no? Y entonces estas gotitas pueden llegar hasta 1.5 metros. ¿Qué pasaría que si destornudo? Pues si no me tapo, estas gotitas llegan hasta 6 metros. O sea, es un rango muy grande. Entonces, hay ciertas investigaciones piden que se use el cubrebocas porque se ha comprobado que el uso de cubrebocas disminuye la propagación de virus en aerosoles hasta aproximadamente un 70%. Lo que hace un cubrebocas es que nos tapa de estas gotitas grandes. Dependiendo del cubrebocas es qué tantas gotitas pequeñitas deja de pasar. Desafortunadamente siempre va a haber una gotita pequeña que puede pasar el cubrebocas, pero por suerte este virus, el COVID, es un virus muy grande, entonces que queda atrapado en cierto grado de poro. Y ya por último, para terminar, el uso de cubrebocas es muy fácil de entenderlo. Aquí les pongo una imagen y es un experimento que hágalo en familia con personas adultas. Pongan simplemente una velita de esas de cumpleaños alejados 30 centímetros.
y trátenlo de apagar sin uso de cubrebocas. Muy seguramente lo van a lograr, pero ahora pónganse un cubrebocas y traten de apagar esa velita. Verán cómo el aire que sale de nuestra boca queda completamente reducido. A eso es como funciona un cubrebocas. Entonces, espero haberles dado y que me haya podido dar a explicar el porqué de estas medidas de seguridad.